Una semana más nos acercamos a la Clínica Dental Navarro para conocer nuevos casos profesionales sobre cómo tratar ciertas patologías, ciertos problemas que se pueden presentar en su dentadura. Saludamos ya para ello, para conocer estos casos, a Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de implantología con regeneración ósea y regeneración de tejidos. ¿No es así? Sí, la verdad es que suena un poco rimbombante, pero es así, es así. Hay en muchos casos, como hemos expuesto también con otros pacientes, muchos casos en los que los implantes necesitan estar acompañados, y nosotros lo que tenemos que hacer es una planificación a largo plazo y tenemos que planificar los posibles problemas que puedan acarrear. Entonces hay que ver lo que decíamos anteriormente. Lo primero, ver al paciente, le hacemos un estudio con fotografías, negativos de la boca, radiografías, y en esas fotografías y también vídeos vemos cómo el paciente habla, vemos el compromiso estético que pueda tener, lo que enseña la encía, y en esos casos lo que tenemos que barajar es que, aunque podamos colocar el implante de manera inmediata y en un principio quedará bien, si no hacemos un soporte adecuado de tejido, ya no sea de tejido óseo, sino también de tejido gingival, pues puede en un futuro pues acarrear problemas. Y es lo que veíamos con este paciente. Este paciente veíamos que lo primero que le dijimos es que hiciera una sonrisa forzada, y al hacer una sonrisa forzada veíamos que enseñaba la encía. Entonces, y eso que bueno, pues tampoco es un adolescente, pero él tiene una sonrisa alta, depende, y en muchas ocasiones acompañada de un labio muy fino. Entonces, al tener un labio tan fino, con mucha facilidad expone los dientes y expone la encía. Luego es un paciente que había tenido, bueno, la coloración, esos dientes que están teñidos, es porque son dientes que están desvitalizados. Deben de saber los espectadores que los dientes desvitalizados, pues con el paso del tiempo se van tiñendo, se van oscureciendo. En muchas ocasiones se pueden blanquear, como hemos visto en otros programas que hicimos, que cómo blanqueábamos esos dientes desvitalizados. Si no funciona bien se pueden poner fundas, pero bueno, hay alternativas. Y el problema que había tenido este paciente es que había tenido infecciones recurrentes y recidivantes, lo que hemos comentado también en otras ocasiones. Si tienen infecciones, no vale con mandar un antibiótico que va a paliar los síntomas, que va a eliminar el absceso, si no se trata de manera local. Y el problema es que hay muchos pacientes que se toman el antibiótico, no le vuelve a molestar en un tiempo, en unos meses, luego le vuelve a molestar, vuelve a tomar el antibiótico, y de esa manera lo que está generando es que esa infección poco a poco vaya creciendo. Como decíamos, en principio se forma un pequeño granuloma, pero claro, al dejarlo tanto tiempo, pues se va generando pues un absceso mayor, e incluso se puede generar algún quiste. En este caso, pues bueno, cuando ya acudió el paciente veíamos, seguimos viendo las imágenes, veíamos, bueno, ya habían remitido porque le habíamos prescrito el antibiótico, pero presentaba absceso y fístulas en esta zona, y en este caso, en este paciente, también deben conocer los espectadores que un diente desvitalizado siempre es un diente que es más frágil, ¿vale? Que es más susceptible. No por ello, muchas veces hablamos con los pacientes, viene el paciente y nos dice, no, bueno, es que yo prefiero que me lo quites y me pongas un implante a que me hagas una endodoncia. A ver, porque puedan haber tenido una experiencia traumática o una mala experiencia previa. Eso no es relevante y no es significativo para que siempre le vaya a dar problemas. Entonces, una pieza desvitalizada, recomendamos antes de desvitalizarla que tener que extraerla, pero sí que es cierto que son dientes más frágiles, y en este caso estas piezas se habían fracturado, ¿vale? Porque él era un paciente, como podemos ver en los dientes y tenía grietas, los dientes están decapitados, y eso es porque era un paciente apretador. El paciente apretador son aquellos pacientes que mucha de la tensión que tienen acumulada durante el día la descargan por la noche apretando los dientes, y en esos casos pues los decapitan. Los dientes desvitalizados, al ser más frágiles, se pueden fracturar, y lo que tienen que hacer es utilizar la férula de descarga, que es un aparato de resina acrílica adaptado al maxilar superior que protege los dientes y aparte desprograma, relaja la articulación. Seguimos viendo en las imágenes, pues bueno, ahí veíamos como en la imagen vemos esa imagen radiolúcida que cubre toda la raíz, que era el quiste que presentaba el diente. Seguimos viendo en las imágenes, también nosotros le hacemos radiografías en 3 dimensiones, también llamados CBCT, y en ellos hacemos cortes sagitales de 1 milímetro para de esa manera pues poder hacer un diagnóstico preciso, ver la fractura, ver el foco de infección, el quiste en este caso, como veíamos que en la parte más apical del diente pues el absceso cogía toda esa raíz. Seguimos viendo las imágenes,
Bueno, lo que habíamos dicho, bueno, ahí se ve levemente la fractura, no de manera muy nítida, vemos el foco, cómo había perdido este paciente. Lo que sí vemos es que presenta hueso en las otras zonas, pero en esta zona anterior, debido a esas infecciones recurrentes, que también deben conocer que las infecciones son bacterias y esas bacterias poco a poco se van comiendo al hueso, así que el no tratarlas en el momento oportuno, lo único que puede generar es que tengamos que hacer una cirugía mucho más agresiva, más morbilidad para el paciente y un presupuesto más elevado y más tiempo de espera a la hora de tratarlo. Así que si empiezan a tener infecciones es mejor conocer cuál es el agente etiológico y hacer el tratamiento lo antes posible para evitar problemas mayores, como veremos que en este paciente tuvimos que hacer injerto de hueso, injerto de tejido, que si en su día lo hubiéramos cogido, pues no hubiera sido necesario hacer todo este tipo de tratamientos. Seguimos viendo las imágenes. Y aquí vemos cómo en las raíces se ve perfectamente la fractura que tenía esa otra pieza. En esta no se ve bien, pero tenía una fisura en esta zona. Aquí sí que es más notable. Y bueno, pues nada, extrajimos los dientes. Seguimos viendo en las imágenes, extrajimos los dientes, pero lo que nos interesa, para no comprometer el paquete vasculonervioso que hay en esta zona, pues no hacer incisiones, para que de esa manera pues tenga una vascularización. Cuanta más vascularización haya, pues más nutrientes y es más predecible que pueda prender perfectamente el injerto. Entonces nada, seguimos pidiendo las imágenes. Lo que nosotros hacemos es colocar el implante, lo colocamos en la zona más palatina para que de esa manera tenga más hueso. Habíamos visto en las radiografías que en esta zona anterior no tenía hueso y lo que tenemos que hacer es meter unas membranas que actúan como barrera del tejido, metemos el hueso y luego, como decíamos, el paciente tenía una sonrisa alta, un labio muy fino. Necesitamos poner también un injerto de tejido para asegurarnos de que en un futuro, pues si tiene algún problema, ese encía no se vaya a retraer y no vayan a quedar esos dientes más altos. Si no hubiéramos puesto un injerto de tejido, lo que hubiera ocurrido es que con el paso del tiempo hubiera tenido unos dientes que serían más grandes que las piezas contiguas, porque el tejido, en el momento que nosotros quitamos las raíces, se deprime considerablemente porque no tiene el soporte de las raíces ni del hueso. Entonces hay que ser previsor y hay que hacer pues, tratamientos longevos, como decíamos. Seguimos viendo las imágenes. Esos son los métodos barrera, las membranas que utilizamos para de esa manera separar y poder generar esa cortical, esa cantidad de hueso que había perdido el paciente. Seguimos viendo las imágenes cómo metemos el hueso. El hueso es hueso liofilizado bovino, es un biomaterial, depende de cómo sea el tipo de regeneración. Si es una regeneración en la que no necesitamos tampoco mucho hueso, en esos casos utilizamos solo un biomaterial, pero si necesitamos, son regeneraciones en las que tenemos que generar un gran aumento, en esos casos mezclamos en partes iguales el hueso artificial con hueso natural del paciente, que bien obtenemos del mentón o bien podemos obtener de la rama mandibular, como hemos visto en otros casos, y si no, también veremos en semanas próximas. Seguimos viendo bueno, este es el tejido conectivo que cogemos de la zona palatina para que de esa manera tengamos esa cantidad de tejido queratinizado que se había perdido o que en un futuro se puede retraer. Seguimos viendo en las imágenes y lo que hacemos, como habíamos dicho, no hacemos incisiones, pero hacemos una tunelización, metemos ese injerto de tejido y hemos conseguido hacer un efecto barrera con las membranas, hemos conseguido meter el hueso para recuperar ese hueso perdido. Y aparte hemos puesto el injerto de tejido para que de esa manera pues no vaya a migrar el tejido hacia una zona más apical en el momento de quitar esas piezas. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, esa es la zona, como habíamos comentado, siempre es la zona donante, donde hemos cogido el tejido, y es la zona pues, que le suele incomodar más a los pacientes. Durante esos 10 días, lo que veremos también en otras imágenes, llevan esa placa para que de esa manera pues, la comida no incida en esa zona y el paciente pueda estar mucho más cómodo. Y aparte también ponemos pues, esta esponja para que de esa manera haga un efecto hemostático y también se forme el coágulo mucho mejor. Seguimos pasando las imágenes y aquí vemos, esta es una imagen que nos representa perfectamente todo el tratamiento. Hemos colocado el implante siguiendo evidentemente la anatomía, el reborde del hueso del propio paciente, y vemos cómo, bueno, la trabeculación es diferente, este es hueso del propio paciente, pero esta trabeculación que ven aquí los espectadores, que está mucho más condensado, mucho más radiopaco, eso representa el biomaterial y esta fina capa que sobresale, que es la membrana, para que de esa manera pueda quedar el hueso empaquetado y pueda prender mucho mejor el injerto. Seguimos viendo en las imágenes, como vemos que antes había varios orificios y que los hemos dejado generados por los quistes y que hemos conseguido ocultarlos. Bueno,
y esta es la placa que lleva el paciente para que tenía una doble función, aunque luego cuando hablamos con este paciente no la utilizó mucho, la estética no tenía tanta relevancia en ese tiempo en el que iba cicatrizando toda la zona, pero aprovechamos y la utilizamos para que de esa manera la comida no incidiera en la zona del injerto de tejido, y también pusimos un par de dientes para que no estuvieran mutilados sin esas piezas. Pero como decimos, depende de los pacientes. Hay pacientes que tienen unas demandas estéticas y otros que son menores. Pues seguimos pasando. Bueno, el paciente se va así de la clínica. Lo que sí tenemos que evitar es que la placa vaya a tocar la zona de la regeneración, para que de esa manera no vaya a generar ningún tipo de retracción ni de recesión en esa zona. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, ahí estaba anestesiado y no era muy real la imagen. Seguimos pasando y este ya es el trabajo terminado. Pues vemos como, si se fijan los espectadores, hay pues una protuberancia de tejido, que es lo que queremos. Lo que nosotros buscamos es, con este tejido, aparte de conseguir pues esa estética rosa que es imprescindible, no solo hay que darle importancia a la posición de los dientes y a la anatomía y la estética dental, que es fundamental, sino también a la estética rosa, a la encía, porque si no hubiéramos hecho este injerto, hubiéramos tenido que hacer dientes que hubieran sido mucho más largos, y un paciente que enseña tanta encía hubiera sido un tratamiento muy pobre. Y de esta manera pues conseguimos pues esa estética rosa, y aparte con esta protuberancia de tejido conseguimos sellar bien. La importancia del tejido que hemos comentado en otros programas, cómo conseguimos con ese tejido que quede perfectamente sellado el implante, y evitamos posibles infecciones en los implantes, también denominadas perimplantitis, que pueden hacer pues peligrar la estabilidad y la integración del implante con el paso del tiempo. Y luego pues hayamos buscado pues que siguiera la misma anatomía. El paciente también tenía, como hemos hablado en otros programas, agenesias, le faltaba aquí un diente, este era el canino, pero bueno, hemos conseguido pues que quede mimetizado, el color y la anatomía quedaban bien, y seguimos viendo las imágenes y conseguimos, pasamos otra vez. Y bueno, pues jamás nadie va a poder distinguir cuáles son sus piezas de cuáles son las prótesis, y hemos conseguido aumentar el hueso, aumentar el tejido y conseguir una prótesis con unas características estéticas óptimas y un resultado excepcional para el paciente, que ha quedado plenamente satisfecho con el tratamiento. Pues de nuevo vemos cómo con esfuerzo, compromiso y paciencia y buenas manos se puede conseguir recuperar esa sonrisa perdida sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros.